las 12:10, ya no se puede decir buenos días. Con el deseo de hacer bien nuestros deberes y siguiendo un poco la línea editorial de Agenda de la Empresa, hemos organizado este acto, como siempre, para tratar de proponer ideas, personas, hechos, instrumentos para poder entre todos construir un mejor futuro para la sociedad. El primer agradecimiento va a la Fundación Cajasol, que nos acoge en esta sala espléndida, como siempre, por la sensibilidad que tiene de acoger estos actos. Y después quiero saludar a algunas administraciones locales que están aquí en la sala, representantes de administraciones locales, también representantes de la Universidad de Oviedo, del tejido empresarial, autoridades, saludar a don Ángel Gallego, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, que nos ha hecho este regalo de acompañarnos, y a todos ustedes, amigas y amigos, que pretendemos de alguna manera con este acto tratar de entender todos juntos cómo sacarle provecho, cómo maximizar las posibilidades que nos ofrece el Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Pero vayamos por partes. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicaba el 29 de diciembre de 2017 el nuevo Plan Nacional de Territorios Inteligentes. 2017-2020, un plan dotado de 170 millones de euros. Este plan partía de otro anterior, del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, 2015-2017, y prácticamente, aparte de las experiencias y del resultado que recogían para poder hacer también de una serie de consultas a una serie de agentes del sector, como por ejemplo AMETIC. Está aquí su vicepresidente Adolfo Borrero, que también nos contará cómo fueron todas esas consultas. El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, la estrategia se movía en tres ámbitos, que era la normalización, el apoyo a la industria y la gobernanza. Sin embargo, este Plan de Territorios Inteligentes se apoya en tres tipos de acciones: acciones territoriales, acciones de soporte y acciones complementarias. Estas primeras acciones territoriales, que son las prioritarias, se engloban en 6 áreas distintas. Objetos internos de ciudad, es decir, estamos hablando de edificios, de aeropuertos, de puertos, de estaciones, pilotos 5G, laboratorios virtuales de interoperabilidad, territorios rurales inteligentes, turismo inteligente y, por último, servicios públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural. Las acciones de soporte, sin embargo, son las que van a ayudar a realizar, también están dotadas de partidas económicas, van a ayudar a realizar las acciones territoriales. Se sigue hablando de normalización, es decir, se va a seguir trabajando impulsando la normalización en lo que es la gobernanza del mismo Plan Nacional. Por supuesto, también actuaciones en ámbito internacional del plan, capacitación y formación para las personas que van a llevar adelante este Plan Nacional de Territorios Inteligentes y comunicación y difusión del mismo plan. Y por último, las acciones complementarias son dos fundamentales. Una, que es IoT para la prestación de servicios públicos, y otra que es la movilidad en territorios inteligentes. Pero no solo vamos a hablar esta mañana de lo que es el Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Queremos hablar también de otras herramientas que también hablamos en este especial que hicimos sobre territorio inteligente, como eran los EDUSI, es decir, los proyectos para el desarrollo urbano sostenible e integrado, que es un proyecto del Ministerio de Hacienda, y también hablaremos de la compra pública innovadora. Todo esto, ¿por qué?
Porque todo esto son oportunidades, sea para la administración pública que también para el tejido empresarial. Oportunidades que si de alguna manera se llevan, se ponen en marcha, van a ayudar a la sociedad a vivir mejor. Porque son todas facilidades que se dan para que las ciudades y los territorios tengan una vida mucho más moderna, mucho más cómoda y con mucha más eficiencia. Desde que he comenzado a hablar, creo que habré nombrado el concepto de territorios inteligentes ya varias veces y no quiero seguir adelante con la conversación sin definir exactamente qué es lo que es un territorio inteligente. Y para eso quiero contar con la ayuda de Adolfo Borrero, que nos cuente en primer lugar qué son los territorios inteligentes y por qué esta importancia, y por otra parte que nos justifique estos ponentes que vamos a tener dentro de unos minutos aquí en el escenario, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué nos van a contar y por qué son importantes cada una de sus intervenciones? Adolfo, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, buenos días a todos, buenas tardes. Los territorios inteligentes se autodefinen, digamos, por su propio enunciado, ¿no? Pero provienen de las Smart Cities, provienen de los proyectos iniciales de ciudades inteligentes. Y la idea que hay en el Ministerio, como también en las asociaciones, es trasladar esa smartización o inteligencia que se le ha dado a las ciudades a zonas que, digamos, por su baja intensidad poblacional, pues no pueden disfrutar porque no tienen recursos directamente como pueden ser los ayuntamientos, digamos, de capitales, ¿no? El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes ha servido a muchas ciudades capitales para disponer de servicios SMART, pero no así, y sobre todo en el entorno rural. El concepto realmente proviene del Smart Village europeo, que es una iniciativa de la Unión Europea, pero en España, y como todos sabéis, el liderazgo precisamente en Smart City es muy importante y muy reconocido internacionalmente, como sabemos, a través de organizaciones como la OIT, ¿no? ¿Dónde empieza el concepto y por qué ahora mismo estamos hablando de un Plan Nacional de Territorios Inteligentes? Pues curiosamente comienza con uno de los proyectos del Plan Nacional primigenio, y es precisamente en la Costa del Sol, donde hay una iniciativa que reúne en toda la franja costera de la Costa del Sol a los 14 municipios, liderados por el Ayuntamiento de Málaga. Se hace un proyecto en el que la problemática de cada uno de los ayuntamientos se pone en común y evidentemente el criterio de definición, en este caso del territorio inteligente, es muy claro, porque comparten problemas de movilidad, de seguridad y evidentemente el turismo, ¿no?, que es la fuente principal de este proyecto, ¿eh? Un proyecto que además se licitó recientemente y que además tenemos la suerte de contar con sus adjudicatarios en esta sala. Wellness Telecom pues, se ha adjudicado esta misma mañana y con la empresa IDOM, ¿eh? Así que enhorabuena tanto a Wellness como a IDOM por la adjudicación. Posteriormente, y a través de AMETIC, nos estuvieron preguntando desde el Ministerio de otras ideas que pudiéramos tener sobre ciertos territorios. Y comenzamos a trabajar, y también tenemos aquí a Deloitte, que luego intervendrá, a trabajar sobre el Cabildo Insular de la Isla de La Palma, que ofrecimos al Ministerio como un ejemplo. Entonces el Ministerio sacó una iniciativa en el plan anterior, que era el de Islas Inteligentes, dotado con 30 millones de euros y que está en fases ahora mismo de licitación. Con lo cual, digamos, teníamos otro argumento de territorio, en este caso la insularidad, que reunía a todos los municipios de un cabildo, en el caso canario, o de los consejos, en el caso balear. La siguiente evolución del territorio inteligente es precisamente en la que incide el plan actual, que son los territorios rurales inteligentes. Y este es otro de los criterios, y en este caso está enfocado, no quiero decir que anteriormente no lo estuviera, pero en este caso ya el Ministerio lo ha centrado muchísimo más en los
pequeñas poblaciones que puedan aunarse dentro de estos territorios rurales. Hoy tenemos, yo creo que una mesa de lujo, porque contamos tanto con la Administración Central, vamos a contar con UNE, que es la norma para las ciudades inteligentes. Luego veremos en detalle en qué consiste esto de la norma, la UNE 178. Tenemos también a representantes del Ministerio de Hacienda, con lo cual, digamos, el EDUSI lo tenemos bastante cubierto. Dos casos de administraciones locales, como son el caso del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla, que en definitiva es uno de los beneficiarios objetivos de este Plan Nacional de Territorios Rurales en este caso, ¿no? Y luego con dos empresas como son Deloitte y la propia Wellness Telecom, por lo cual reunimos la visión del sector privado. Pues yo creo que vamos a comenzar ya a llamar. Yo llamaría aquí al escenario a Tania Marcos, de UNE, y la presentamos y... ¿Tú la presentas? Sí. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Tania, gracias. Mira, si te vas para... Sí, por ahí. Pues muchas gracias, buenos días a todos. ¿Dice algo sobre ti? Sí, no, bueno, vamos a ver, porque Tania es jefa de calidad y de ciudades inteligentes dentro de UNE. Sabéis que también AENOR y UNE se han separado, siendo UNE la que hace las normas y AENOR es la que certifica. Tenemos también presencia de AENOR en esta sala, sí. Por lo cual, si hay alguna pregunta sobre el proceso de certificación, también podremos tirar del público. Entonces, la norma fundamental, y que en la que Tania está tomando el liderazgo, es precisamente la 178 de ciudades inteligentes, que es una norma muy amplia. Entonces, me gustaría que nos contaras la norma y cómo influye hacia las administraciones locales y también hacia el sector empresarial. Tania. Muy bien. Pues buenos días a todos. La Asociación Española de Normalización, UNE, tiene comités técnicos donde se junta a todos los expertos interesados en una materia para redactar por consenso los requisitos técnicos o aquellas especificaciones que se quieran dar rango de norma nacional, norma UNE. Entonces, en el año 2012 se constituyó el comité, el CTN 178 de ciudades inteligentes, porque daba apoyo al entonces plan. Se estuvo discutiendo mucho sobre el concepto de ciudad, porque precisamente la Costa del Sol no es una ciudad. Bueno, pues ahí teníamos la problemática de esa definición. Pero no nos entretuvimos demasiado en intentar sentar las bases del vocabulario a ese nivel. Lo que se intentó fue ir a solucionar cuestiones más prácticas que ya venían también trabajadas, por ejemplo, en la RECI, en la Red Española de Ciudades Inteligentes, la experiencia que tenía la Federación Española de Municipios y Provincias, redes de innovación, dando cabida a todos los diferentes sectores, las patronales de las telecomunicaciones, los colegios profesionales, todas las industrias. Entre todos se elaboraron una serie de normas muy interesantes. Se han abarcado conceptos de infraestructuras y ahí es donde tenemos unas normas que España ha sido pionera al normalizar la interoperabilidad de las plataformas de ciudad inteligente. El concepto de plataforma de ciudad inteligente es muy tecnológico, muy TIC. Ahí, AMETIC, sabemos que es la norma más interesante para ellos y es la que da esa experiencia a las ciudades grandes. ¿Qué ha pasado? Pues hemos ido evolucionando también esa norma y se ha ido profundizando en temas. Posibilidad de delegación de plataformas, cómo hacer interfaces abiertas y normalizadas. Es lo que quería el Ministerio. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital preside el Comité de Normalización. Entonces ellos hacen, por un lado, el puntal de promover el Plan Nacional, ahora de Territorios Inteligentes,
y dar cabida a la normalización que pueda servir de una herramienta técnica donde ya esté ahí la tecnología, donde ya esté ahí el consenso, para que nadie tenga que reinventar la rueda. Ya existe, tenemos un acervo tecnológico plasmado en esa normativa y no hay que inventar nuevas soluciones. Si utilizamos las normas que ya existen, podemos innovar y poder utilizar y aprovechar mejor los recursos en explorar nuevos campos. Por ejemplo, superados los problemas de interoperabilidad de plataformas gracias a esta norma que se ha llevado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ahora el siguiente paso es normalizar la semántica para que los datos puedan ser realmente aprovechables dentro de esas plataformas y haya una verdadera interoperabilidad. Pues vamos a hacer esa normativa entre todos los expertos de los diferentes sectores. Pero no solo eso es la norma que hace el Comité 178. Hay normas precisamente de aplicación con esa base para el concepto de edificio inteligente como nodo IoT que reporta datos a la ciudad. Pues también hay una normativa técnica que precisamente ha sido objeto de un concurso de Red.es. ¿Pero qué más tenemos? Pues hay ayuntamientos que lo primero que necesitan es un poco más de guía, saber cómo estructurarse internamente, a quién le puede caer la responsabilidad de esa transformación en ciudad inteligente, o en municipio inteligente, o en territorio inteligente, y con quién relacionarse. Y hay otra serie de normas entonces orientadas a la gestión. Por ejemplo, tenemos una norma para la gestión de activos municipales, con la obligatoriedad que existe, porque también nos movemos en un marco legal importante, tanto a nivel nacional como europeo, pues tenemos una obligación de reportar los datos abiertos. Pues cualquier iniciativa de datos abiertos que se vaya a hacer cuenta con una norma que te puede ayudar a ver si lo estás haciendo bien y se consigue el objetivo perseguido. Son más de 20 normas las que tenemos ahora mismo y se continúa trabajando en esa línea. Estaciones de tren inteligentes, pues como objetos internos de ciudad, y habrá que trabajar en esos objetos externos. Hay todo un subcomité de energía y medio ambiente, o de movilidad y plataformas de transporte, y otro de gobierno y servicios públicos 4.0 para todo el futuro despliegue de esa normativa. Sin embargo, este comité tampoco actúa solo. Hay un catálogo enorme de normas que vienen a solucionar otra serie de problemas, todos aquellos relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente, aspectos de eficiencia energética, los verticales, todo eso está normalizado. El catálogo de normas UNE contempla más de 32.000 normas. Entonces, cuando alguien llama y dice quiero la norma de ciudad inteligente, no es una receta única, no todas las ciudades eso les va a servir, sirve de inspiración y dentro del catálogo se encuentra una ayuda que yo creo que es muy potente. Y esa es la fuerza que tiene la normalización. Y con eso es con lo que nos hemos ido a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde los que participan allí son los gobiernos de todo el mundo, y ahí el Ministerio es el que ha estado promoviendo que los conceptos que hemos manejado en España se conozcan a nivel internacional, y eso facilitará también la internacionalización de nuestras empresas. El concepto de destino turístico inteligente lleva la marca España y es lo que se está promoviendo a nivel internacional. Ha salido hace poco el concurso de la Comisión Europea para la designación de la capital europea destino turístico inteligente. Bueno, pues cuando uno mira los requisitos parece que nos han copiado la norma. Pues las ciudades españolas o destinos turísticos españoles que sigan esos requisitos de la norma, desde luego tendrán un punto de referencia muy bueno, porque no tienen que inventarse nada, porque ahí está la experiencia plasmada de todos esos vocales. Perfecto, te seguiremos preguntando, Tania. Gracias. Y la siguiente persona que quisiera que subiera al escenario es César Gallardo. César es el coordinador ejecutivo de modernización y transparencia del Ayuntamiento de Sevilla. Y te voy a hacer una pregunta difícil, creo que te sientes, y es, ¿qué representa para el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, un plan como este? ¿Cuáles son los programas a los que estáis accediendo? Porque creo que en los DUCI no habéis presentado nada hasta ahora en el Ayuntamiento de Sevilla.
Tres Bien, preguntas. muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y a todos, muchas gracias a Agenda de la Empresa, a Informaria por invitar al Ayuntamiento de Sevilla en esta presentación de este número especial. Pues así a bote pronto, como oportunidad, la primera oportunidad es la financiación, obtener financiación para llevar a cabo el proyecto. O sea, esto es lo primero, y además en el caso de Andalucía, que es una financiación más agradecida desde el punto de vista que respecto a otras comunidades autónomas. Pero en segundo lugar es poder, como siempre pasa, ¿no?, con estas convocatorias, pues seguir impulsando el desarrollo del concepto de ciudad inteligente en el caso de Sevilla, y además introduciendo algo que no del todo estaba en la estrategia y que me parece muy interesante, y supongo que ahora hablaremos de ello, que es la consideración de los objetos internos como un todo, ¿no? Hasta ahora es verdad que todos los desarrollos que llevábamos a cabo aquí en la ciudad eran muy verticalizados desde el punto de vista, bueno, del transporte, ¿no?, el transporte público colectivo, o la recogida de residuos, o la gestión del agua, o lo que es la propia interacción con el ciudadano desde el punto de vista de todo lo que es no solo administración electrónica, sino de la gestión, ¿no?, de lo que pasa en la ciudad. Ahora es verdad que nos permite como oportunidad introducir un concepto nuevo de no tratar a los edificios como lo estábamos tratando de forma individualizada, sino conectarlos desde el punto de vista de que efectivamente lo que pasa en esos edificios afecta a la ciudad. Y me parece que un acierto desde el punto de vista del planteamiento que ha hecho el Ministerio en este sentido, o la Unión Europea desde el punto de vista de esto. Hablamos de financiación, me hablabas del EDUCI. Es verdad que estamos ahí un tanto retrasados, se ha hecho ya toda la labor de planificación. Aquí, claro, ¿qué es lo que pasa? Que confluyen no solo los aspectos técnicos, sino también los administrativos, y supongo que todos estaréis al tanto de lo que está suponiendo la nueva ley de contratos en este país. Y bueno, pues como administración entonaremos el mea culpa, porque es verdad que tenemos que seguir ganando en eficiencia y en eficacia, y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a la hora de plasmar los proyectos, la verdad es que nos cuesta licitarlos, ¿no? Parece que lo más difícil es lo anterior, y esto de la tramitación de la contratación está suponiendo todo un reto. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, la verdad es que hoy teníamos reunión de seguimiento. Yo creo que ya hay proyectos muy importantes que están ya a punto de entrar en el horno, que van a ser conocidos, que van a ser licitados, y estoy seguro que de aquí a un mes estarán ya todos publicados. La verdad que hay bastantes ganas, también por bueno, los mandatos que son de 4 años se van terminando, y siempre hay esas ganas de culminar los proyectos antes de que termine el mandato actual. Así que, bueno, en principio esta es, digamos, la perspectiva, ¿no?, que tenemos. Muy bien, muchas gracias, César. Ahora vamos a ver a otra administración, en este caso provincial, en el caso de Carmen Rodríguez, que es la directora general de INPRO. Y a mí me gustaría preguntarle, para que haga su introducción, sobre cómo ves el concepto de provincia inteligente, y cómo, para desarrollar esa idea, pues te puedes beneficiar tanto del Plan Nacional de Territorio Inteligente como de la EDUCI. Bueno, pues primero agradecer la invitación. Buenas tardes a todos. Y como tenemos muy poquito tiempo, nos han dicho 7 minutos. A ver, lo primero es agradecer el nombre, porque que pase el Plan Nacional de Ciudad Inteligente a Territorio Inteligente ya quiere decir que el sitio de las provincias en todo este Plan Nacional tiene mucho que decir. Y por tanto, las diputaciones tienen un papel más relevante aún. En este aspecto sí que tengo que decir que, aunque yo ponga el ejemplo de la Diputación de Sevilla,
sobre todo por mi conocimiento con el resto de diputaciones andaluzas, estamos aproximadamente que la estrategia que yo voy a decir es muy parecida en muchas diputaciones de Andalucía. Daros cuenta que la Diputación de Sevilla creo que está haciendo un papel muy importante en la provincia en dos aspectos. Uno que es el que denominamos hoy en día gobernanza. Estamos muy comprometidos con el plan de actuación de Andalucía 2020, con la Junta de Andalucía. De hecho, somos el grupo coordinador de la red de agentes de crecimiento inteligente de Andalucía, RADIA, por si lo habéis escuchado. Son las 8 diputaciones, con Junta de Andalucía y la FAN, estamos coordinando un proyecto de gobernanza. Decir que, por ejemplo, en el grupo de Sevilla, pues hemos aglutinado sector tecnológico, universidad y administración local, ayuntamiento, para que hagamos un proceso de gobernanza que seamos capaces de decir realmente cuáles son las actuaciones concretas que queremos y que quieren nuestros ciudadanos, nuestra administración local y cuál es la tecnología que hay a nuestra disposición. Entonces, en gobernanza creo que estamos haciendo un papel muy importante y otro es en un plan de actuación concreto. Yo, por situaros, lo que hemos intentado sobre todo es plasmar dos grandes actuaciones que ha sido esforzarnos en el gobierno abierto y el gobierno electrónico. Podemos decir que esa tarea ya la damos por casi concluida, aunque ya os podéis imaginar que es continua, pero en un proyecto de portal de transparencia, estamos iniciando portal de datos abiertos y gobierno electrónico en todo lo que es la asistencia técnica completa a los ayuntamientos. Todo esto con un plan muy importante, el de conectividad de nuestra provincia. Uno de los puntos más importantes, que más coste nos ha conllevado, más financiación y más esfuerzo, sobre todo en el trabajo técnico, ha sido licitar un proyecto como es el despliegue que estamos haciendo actualmente de la red Tarsis, que es conectar con fibra todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes con la Diputación. Pero lo más importante es que la Diputación financia esa conectividad para que los ayuntamientos de la provincia tengamos la garantía de que ese gobierno abierto y ese gobierno electrónico puede ser una realidad. Entonces, centrado en esos dos temas, ¿cuál sería nuestro plan en territorios inteligentes? Por supuesto, la financiación siempre está ahí, el optar por la financiación, pero no podemos perder que el que no estemos en un momento dado la financiación, no perder la guía de lo que se consideran las actuaciones de territorio inteligente, que estemos alineados, independientemente que podamos presentarnos a un proyecto o no. Por supuesto, la Diputación ha presentado 7 proyectos a EDUSI y optamos por uno de ciudades inteligentes que no salió, con el que hemos aprendido mucho y estamos haciendo actuaciones financiadas de forma a pulmón de la Diputación para poder alinearnos a ese proyecto de territorio inteligente. Decir solamente 2 claves de futuro. Hemos conectado los ayuntamientos, hemos avanzado en la modernización, gobierno abierto y administración electrónica y ahora estamos apostando por la conectividad de las personas. Hemos apostado por el proyecto Wi-Fi 4EU Europa, asistiendo a los ayuntamientos, pero vamos a apostar con un proyecto de financiación propia donde vamos a poner, alineado con ese proyecto, conectividad de Wi-Fi público a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En un emplazamiento y eso va a ser todo con financiación de la Diputación en el plan Supera de este año. ¿Qué quiere decir? Que estamos apostando por proyectos para conectar a los visitantes, a los turistas de nuestros pueblos y a los ciudadanos con las plataformas que ya hemos puesto a disposición. Y otro de los grandes avances es que apostar por plataformas 4.0, de las que indica el Plan Nacional de Territorio Inteligente, si os lo habéis leído. Apostando por plataformas, vamos a poner en la calle próximamente una app de ayuntamiento en tu bolsillo, pero intentando dar un avance más desde el punto de vista que no sea una aplicación de solo información, que seamos proactivos. Estamos hablando que la Diputación cuenta con datos del padrón de habitantes, cuenta con muchísima información, que sea proactivo y que sea capaz de poder adelantarse a lo que el ciudadano necesita. Entonces, es un plan, digamos, que podríamos incluir, que son nuestros 2 propósitos a corto plazo. Y bueno, un poquito más a largo plazo, por supuesto, queremos apostar, pero la financiación ahí no la hemos conseguido por una plataforma
de territorio inteligente que sea capaz ya de conectar no solamente los datos que tenemos, sino los datos de sensorización que nos gustaría poder avanzar en la provincia. Pues gracias, Carmen. Toma asiento. Yo creo que para aquellos que no son expertos, da la sensación de que todas estas cosas técnicas se quedan ahí, encima, y no calan a la sociedad. Sin embargo, al final hay que decir que todo esto repercute de verdad en la calidad de vida de todos los ciudadanos, y en este caso lo que Carmen estaba comentando es la labor que están haciendo desde INPRO con los pueblos es realmente extraordinaria. El próximo ponente que yo llamaría es Leopoldo Aznares, que es socio responsable de consultoría de Deloitte. Yo creo que mientras tanto podéis ir pensando preguntas, porque después abriremos esta conversación a todos ustedes para que les podáis hacer las preguntas pertinentes que queráis. Me gustaría preguntarte, Leopoldo, ¿qué es lo que puede aportar Deloitte en un plan como, por ejemplo, como el Plan Nacional de Territorio Inteligente, hacia las administraciones públicas y hacia las empresas? Es decir, para mover esta economía y este movimiento en favor de la inteligencia de los territorios. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Buenas tardes a todos, y sobre todo agradecerte también que nos hayas elegido como parte de esa visión de sector privado, ¿no? Bueno, creemos que la aportación que nosotros podemos hacer tanto hacia el sector público y hacia el privado lo podríamos dividir en distintas fases, ¿no? Nosotros tal vez por deformación profesional somos muy metodológicos y siempre hemos defendido, y después en las convocatorias de Red.es se ha valorado positivamente, el que antes que nada un territorio dispusiera de una estrategia SMART, ¿no? Como antes ha comentado Adolfo, nosotros no solamente hemos estado trabajando en hacer estrategias SMART en distintas ciudades, sino incluso ya en el concepto de territorio, donde hemos hecho la estrategia SMART de una isla como es Tenerife, y ahora también estamos con La Gomera. Creemos que lo principal es contar primero con una planificación estratégica. Por no extenderme mucho, sobre todo ahí lo que hacemos es analizar y diagnosticar cómo está el nivel de madurez en los distintos ámbitos que ya se proponía en el modelo de Smart City con Red.es, que nos colaboramos nosotros con ellos en ese modelo. Y después, una vez hecho el diagnóstico, sobre todo lo que trabajamos también mucho es en definir esa visión de ciudad o territorio que se quiere. En algunos casos ya se cuenta con una estrategia y en otros casos no, pero sí entendemos que el proyecto SMART debe estar alineado con los objetivos del territorio que se quiere alcanzar. Habrá territorios en los que hagan igual más hincapié en la parte turística, otros igual más en la parte de movilidad, otros más en la parte de la relación con el ciudadano. Entonces, sobre todo intentamos definir con ellos cuál es el modelo de ciudad que se quiere alcanzar, y entonces la estrategia SMART debe ser un vehículo conductor para poder alcanzar eso, ¿no? Y después, bueno, la siguiente fase sería el propio desarrollo e implantación, donde podemos ayudarles tanto en un concepto de oficina técnica, que es uno de los aspectos que yo, por ejemplo, he echado en falta en las convocatorias de Red.es, donde no se financiaba. Sí es verdad que Red.es tiene una oficina técnica donde se relaciona con los distintos territorios, pero después nosotros hemos recibido demanda por parte de todos esos beneficiarios de poder disponer también con una oficina técnica donde internamente ordenasen todos los proyectos y también en esa relación con Red.es. Y esa oficina técnica nosotros la conceptualizamos no solamente como una oficina técnica para hacer el seguimiento y evaluación de los proyectos que se van implantando, sino también para un aspecto que también consideramos muy importante, que es la gestión del cambio. Aquí se ha comentado antes el tema de la transformación. Al final esto supone una transformación y un cambio importante en la ciudad o en el territorio, en la administración, y eso conlleva que haya que hacer actuaciones muy orientadas a la difusión, como incluso hay contemplado actuaciones así en el nuevo plan. La comunicación, hay que involucrar y comunicar desde el principio, y sobre todo la participación, darle participación a todos los empleados públicos y a todos los agentes, a todos los grupos de interés, sector privado, universidades, agentes sociales, en la definición y en el desarrollo de esa estrategia, ¿no? Sí que es verdad que en algunas de las convocatorias sí que vemos que lógicamente sí se puntúa y se valora lo que es la parte de formación, tal vez echamos más en falta otros aspectos como es la comunicación y la participación. Después hay una segunda fase donde podemos ayudar, que es
una vez definida la estrategia o ya se tiene claro cuál es el proyecto que se quiere realizar, podemos ayudar al sector público en lo que es la identificación de los fondos de financiación pública. Ahí Deloitte cuenta con un centro de excelencia constituido por expertos de 7 países que han trabajado muy mano a mano con la Unión Europea, que son evaluadores, entonces con la Estrategia 2020 o con otro tipo de financiación a nivel europeo o nacional o regional, podemos ayudar a la Administración a identificar esos fondos de financiación pública. Lógicamente, el hecho de que ya tengan definido el proyecto, eso va a ser un aspecto muy importante y que le van a valorar de manera muy positiva. ¿Qué aconsejamos nosotros al sector público al identificar la financiación para una Smart City? Primero, que tengan un business case, que tengan un plan de negocio consistente, donde se quede muy claro cuál es el retorno que se va a producir y los beneficios que se van a obtener. Otro segundo aspecto es, creemos que es importante no solamente vestirlo como un gran proyecto, sino que al final es más importante crear una cartera de proyectos, donde podamos con cada uno de esos proyectos identificar cuál es el modelo de retorno de la inversión y cuál es su viabilidad económica. Demostrar el éxito temprano es importante. Creemos siempre cuando hacemos una estrategia, siempre identificamos lo que nosotros llamamos los quick wins, ¿no? Aquellos proyectos que van a tener un retorno importante y que va a servir incluso también de concienciación de cara a la ciudadanía para que tangibilice también los proyectos. Y después la comunicación. Es importante que se comunique todo el proceso, que la ciudadanía más se involucre. De hecho, nosotros en Deloitte ya estamos hablando más de un concepto de Smart City 2.0, donde creemos que hemos pasado de lo que era dotar unas infraestructuras que estuviesen bien comunicadas, que intercambiasen datos, a pasar a lo que nosotros llamamos al ciudadano como elemento central, donde intersecciona lo que nosotros llamamos las 3D, ¿no? Lo que sería los datos, el diseño y después la experiencia de usuario, el diseño de la experiencia de usuario, la parte digital y el diseño de la parte de usuario, ¿no? Y después habría una tercera fase, que es donde yo creo que ahí podemos colaborar también con la parte privada, que es diseñar esos esquemas de financiación público-privada, en donde aquí la parte privada puede entrar de dos maneras, o como un desarrollador de soluciones o después como el operador que gestiona esos servicios, esos servicios públicos. Y aquí es importante definir o reasignar muy bien cuáles son los riesgos y las recompensas entre lo público y lo privado, intentar diseñar modelos de negocio donde la tecnología sí que va a permitir el que los servicios, por el uso de los servicios, pues haya una serie de rendimientos, la eficiencia, donde puede haber ahorros, donde se puede haber beneficiado por una parte el privado y por otra parte el público, ¿no? Creemos que ahí el sector público tiene que también potenciar esa atracción al sector privado, y el sector privado también a su vez tiene que ser consciente del papel tan importante que puede desempeñar en aportar valor y en aportar nuevos esquemas y nuevos modelos de negocio. Pues muchas gracias, Leopoldo. La verdad, tremendamente interesante este último aspecto que estabas cubriendo de la colaboración público-privada. Y como tenemos aquí a Wellness Telecom, me gustaría que César Hillera, que es el subdirector de Desarrollo de Negocios y Administraciones Públicas, nos contara qué aportación hace una empresa tecnológica como Wellness para el desarrollo del territorio inteligente, incidiendo en este capítulo de la colaboración público-privada. Pues gracias, buenos días a todos, gracias por invitarnos a este foro magnífico. Y bueno, desde Wellness, además de mucha pasión, que esto está bien, pero tiene sus riesgos también cuando las cosas son apasionadas y mucha emoción, aportamos experiencia. Es decir, Wellness es una empresa sevillana. Como Adolfo ha señalado ahora, acabamos de ganar el concurso de Red.es, que es un gran licitador en España, es Mar Costa del Sol, un proyecto ambicioso, un proyecto donde la tecnología, y no voy a hablar de tecnología, existe y es tangible. Hablamos de sensorizar miles de plazas de parking en todos los municipios de la Costa del Sol, miles de sensores de medio ambiente, bueno, miles no, porque no son necesarios, pero sí gestionar el paso de miles de personas, traquear lo que sucede alrededor de la Costa del Sol, cómo se comportan ante estímulos comerciales, todo integrado. Lo hemos hecho con IDOM en una UT magnífica que bueno, va a tener mucho recorrido. Es decir, la industria está preparada, la tecnología es posible, se admite. En nuestro caso aportamos experiencia, porque no es fácil que una empresa, como os digo, que está fundada y su central está en Sevilla, tenemos ya delegaciones en todo el mundo, tenga experiencia de haber desplegado sensores propios verticales de eficiencia urbana en más de 250 ciudades del mundo. O sea, nos enfrentamos a problemas cotidianos que otras empresas pues todavía ni siquiera intuyen, porque no es fácil desplegar sensores en las farolas, telegestión. Es
Y eso está muy alineado con nuestros 4 pilares y de alguna forma una empresa joven que tiene menos de 10 años, pues nuestro CEO, al que nos pide disculpas por no poder asistir, que está tremendamente enfermo, hizo una apuesta clara por 4 pilares que son claves en este mundo de Smart Cities, ¿no? Uno es obviamente el sensor, ¿no? El dispositivo de Internet de las cosas, conectable en cualquier tecnología del mundo, que capta datos y los capta continuamente. Otra forma es, luego, un segundo elemento es la transmisión de esos datos. Esos datos llegan donde tienen que llegar, con redes seguras, abiertas, interoperables, en comunicaciones de distinta tecnología. Luego está el análisis de esa información, su explotación, con herramientas de Big Data y Analytics, que lo que sacan prácticamente son un poco el retorno, que también ha mencionado Leopoldo, fundamental. No se puede emprender un proyecto de este enorme tamaño sin saber claramente dónde actuar en el retorno, esos 2-3 años de despliegue, y corrigiéndolo. Y por último, la ciberseguridad, que para nosotros es algo absolutamente íntimo. Lo llevamos con una línea de negocio muy clara y aportamos mucho valor allí, y debe estar contemplada en cada uno de los elementos de nuestras soluciones. Por lo cual aportamos sobre todo experiencia, pero también creo que aportamos algo muy interesante, que es traducir lo que realmente un territorio o una ciudad necesita. Es decir, no se trata de la tecnología, y veréis que no estoy hablando mucho de tecnología. La tecnología es para nosotros un mal necesario, ¿eh? Somos una empresa de tecnología, pero somos conscientes que la tecnología sin más no aporta realmente más que lo que el uso para el que está destinada cubre, ¿no? Entonces es muy importante detectar de inicio dónde vamos realmente a construir tecnología para responder a cuestiones claras, ¿no? Básicamente nuestras soluciones van orientadas o a mejorar la eficiencia en los servicios públicos, por tanto a medir, a KPIs, a interactuar con los proveedores de servicios públicos en una visión integral, y también a incrementar ingresos por nuevos cambios de modos productivos de comercio en los territorios rurales, en los pueblos pequeños de las provincias que tienen problemas de ciudades grandes los fines de semana y tienen una enorme carga de turistas que quizás hay que poner en valor y generar nuevos modelos de comercio. Y todo esto debe estar siempre en una visión transversal y coherente, que en nuestro caso lo hacemos desde una plataforma de ciudad, una de estas plataformas que se mencionan aquí, una plataforma fabricada por nosotros, diseñada por nuestros desarrolladores en Cartuja, con la que aspiramos a tener una posición mundial, porque queremos que además es una plataforma que está completamente alineada con la norma 178. Somos believers de la norma, una tecnología como esta no puede ser cerrada, tiene que ser sustituible. Es decir, nosotros somos buenos ahora y vendrán dentro de 2 años otros que harán las cosas mejores. La ciudad, el territorio no tiene por qué estar sometida a la tecnología implementada de inicio, tiene que ser un puzzle que se cambia a otra pieza, debe ser interoperable, debe ser entendible con el resto de sistemas y subsistemas que todavía no están en el ámbito del IoT, de la tecnología tan avanzada, pero son sistemas que funcionan en las ciudades, cámaras, movilidad, etcétera. Y debe ser también escalable. Empezamos por aquí, esto explotará, está explotando de hecho, debe ser capaz de gestionar no 1000, sino 1 millón de sensores, ¿no? Y dar respuesta además a quien explota esa información, pues para mejorar la calidad de los ciudadanos, para mejorar los ingresos de la ciudad, el posicionamiento estratégico de una ciudad o un territorio ante este mundo, ¿no? Por lo cual para nosotros es un enorme placer ser parte de esto, formar parte de esto en un momento tan emocionante de definición de la norma, de internacionalización de la misma, y como has dicho de inicio, pues con el orgullo, ¿no?, de presentar a mi empresa, que tenemos sobre todo quizás el mayor valor es un equipo magnífico, un equipo genial que ha conseguido ganar este gran proyecto. Para nosotros es fundamental y que nos da mucha visibilidad, y esperamos hacer muy bien en Smart Costa del Sol, y bueno, pues, deseando que esto genere debate, que genere preguntas por vuestra parte, porque hay mucho que hacer, la industria está preparada, se demuestran estos proyectos, los ministerios nos apoyan a los ciudadanos, hay que dar un paso adelante. Yo os invito a preguntar, a activar, y ya estaré. Gracias. Gracias, César. Toma asiento, por favor. Nuestra próxima ponente es María Eugenia Martínez Donaire. Viene de la Subdirección General de Cooperación Territorial y Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda. Y te vamos a hacer una pregunta, porque al final esto nos interesa evidentemente a todos, sobre cuáles son las distintas posibilidades de financiación a los que los territorios inteligentes pueden optar. Que tú nos abras todo el panorama. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este foro de conocimiento. Sí, tenemos que excusar a María Dolores Ortiz, que ha tenido el último momento. Sí, en primer lugar, pues pedir disculpas en nombre de la subdirectora general, Dolores Ortiz, que creo que todos conocéis, que por razones de última hora de agenda no ha podido estar hoy aquí, y bueno, me pide que por favor os transmita sus disculpas. Bueno, nosotros desde la Subdirección General de Desarrollo Urbano gestionamos como organismo intermedio
el eje 12 de desarrollo urbano, que está dotado con 1.362 millones de euros. Cuando nosotros quisimos que estas ayudas llegaran al mayor número de ciudades y que además estas tuvieran que competir por estas ayudas. Por lo cual, a diferencia de en otros países en los que se han seleccionado las estrategias de desarrollo urbano sostenible en grandes áreas metropolitanas, nosotros quisimos que se articulara mediante convocatorias en concurrencia competitiva en las que las ciudades tuvieran que presentar una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Pensábamos que era un reto para la planificación de las ciudades de este país el que se tuvieran que repensar la realidad de las ciudades. Además, otro empeño que tuvimos, incluso cuando se estaba negociando el marco del periodo plurianual 2014-2020, es que la consideración de lo urbano, que en Europa se consideraba que era a partir de 50.000 habitantes, nosotros tenemos más de 8.000 municipios, de los cuales solo 145 sobrepasan los 50.000 habitantes. Pues se negoció con la Unión Europea y conseguimos que la consideración del ámbito urbano se pudiera rebajar a aquellas localidades mayores de 20.000 habitantes. Así, estas ayudas, que como he dicho se han articulado mediante convocatorias en concurrencia competitiva, podían optar todas aquellas áreas funcionales que fueran municipios mayores de 20.000 habitantes o conurbaciones de un municipio de más de 20.000 habitantes y varios municipios de menos de 20.000 habitantes, o municipios de menos de 20.000 habitantes, 2 municipios, pero con la condición de que tenían que tener una continuidad física. En las ciudades se han hecho 3 convocatorias. Las ciudades optaban a unas ayudas, se tramificaron las ayudas porque pensamos que la realidad es que las ciudades o áreas funcionales con más habitantes podían absorber mayor fondos. Entonces, las ciudades de 20.000 habitantes podían optar a 5 millones de euros, de 50.000 a 100.000 a 10 millones de euros y más de 100.000 habitantes a 15 millones de euros. Estas ayudas son cofinanciadas, es decir, dependiendo de dónde están las ciudades, de las regiones donde están, estas tienen que contribuir en un 20 o un 50% de los fondos, tiene que ser contribución propia, con lo cual se obtiene un efecto multiplicador de las inversiones. En los reglamentos de FEDER, esto forma parte, el eje forma parte del Programa Operativo Pluriregional de España, que es de FEDER, y por lo cual tenemos que regirnos por el reglamento FEDER. En el reglamento se estableció que para maximizar los resultados se pensó que las inversiones debían que concentrarse en unos objetivos temáticos. El reglamento establece 11 objetivos temáticos y veníamos obligados, sabemos que en las ciudades donde caben todos los sectores, obligar a que las estrategias se ciñeran a 4, sabemos que ha sido un hándicap, pero los reglamentos nos obligaban y entonces en las estrategias se han financiado aquellas acciones que obedecían a 4 objetivos temáticos. El objetivo temático 4 de estrategias de reducción de carbono, el objetivo temático 6 de mejora del entorno urbano poniendo en valor el medio ambiente y el patrimonio, el objetivo temático 9, que quizás es más global, de rehabilitación física, social y económica de las zonas desfavorecidas, y el objetivo temático 2, que es el que nos aplica, que es la administración electrónica y Smart Cities. Para el objetivo temático 2, hasta un 15% se establecieron unas horquillas y hasta un 15% de la inversión se puede invertir en acciones que contribuyan a este objetivo temático. ¿Cuáles son las acciones que orientativamente y lo que se persigue? Pues evolucionar en los servicios públicos para que estos sean accesibles desde distintas plataformas, que sean personalizables, acciones para ofrecer servicios digitales
relacionados con el patrimonio y el turismo. También dotar a la administración, a los edificios y a las dependencias de la administración, pues del equipamiento, del software y hardware. También todas aquellas acciones que permitan a nuestras ciudades catalogarse como Smart Cities, integrar en la ciudad plataformas de gestión, redes de comunicación, de actuación, integrar servicios inteligentes en la gestión de los servicios públicos, como la gestión de residuos, de movilidad, la gestión del agua, y acciones que contribuyan al Open Government. Bases de datos públicas y accesibles que permitan que la ciudadanía pues, pueda participar con una mayor transparencia y que haya una gobernanza multinivel. Como comentaba, ha habido 3 convocatorias. Bueno, en un principio a este eje se le había dotado de 1.000 millones de euros, hubo una revisión técnica y hemos podido dotar de 362 millones de euros más. Ha habido 3 convocatorias. En 2016 hubo la primera con algo más de 700 millones de euros, en 2017 hubo una segunda con 300 millones de euros. Se seleccionaron 123 estrategias. Lo que podemos decir es que las estrategias tenían una calidad excepcional, que las entidades locales se comprometieron muchísimo. El 100% de las ciudades de 50.000 habitantes presentaron sus estrategias y casi el 70% de las ciudades de más de 20.000 habitantes. Y ahora tenemos pendiente la resolución de la última convocatoria por 350 millones de euros aproximadamente, algo menos, 340, y se van a seleccionar 50 estrategias más y se publicará en breve. ¿En qué situación estamos? El reglamento FEDER establece que un hito muy importante en el 2018 en el marco de rendimiento. En nuestro eje el hito era un tanto por ciento del gasto tenía que estar contratado en el 2018. La situación es que pensamos que como siga la tendencia no lo vamos a obtener, y eso conlleva a que la reserva de eficiencia que iba ligada a ese hito, que es un 6% de la dotación, no lo podrían retirar. Bueno, no lo podrían, no lo retiran. Con lo cual, animamos a que la misma respuesta que tuvieron las entidades locales para hacer estrategias de esta grandísima calidad, la tengan ahora para ejecutar. Es necesario que seleccionen las operaciones. Somos conscientes de que es un modelo, que es un reto, porque hemos querido que dar el valor a las administraciones locales para que sean ellas quienes seleccionen las operaciones, pero necesitamos que sea más operativo, porque lo cierto es que si no los fondos nos los retiran. Entonces necesitamos que avancéis en la selección de las operaciones. Estamos a disposición en el Ministerio, desde la subdirección, a apoyaros en lo que sea necesario, tanto en temas de la aplicación, que está habiendo algunos problemas. No hay tantas incidencias como pudiera parecer. Entonces, animaros, somos conscientes del tema de la ley de contratos que está afectando, pero bueno, a ver si entre todos podemos avanzar un poco en el tema. Y de una pregunta, y que sí que me parece muy interesante y que me hacíais y que quiero señalar aquí, es que cómo pueden ayudar las asociaciones empresariales y las redes de ciudades. Y creo que es fundamental en este punto de implementación que la ayuda que se puede ofrecer en asesorar sobre elegibilidad de gasto, asesorar sobre sobre seleccionar esas actuaciones con intercambio de buenas prácticas, intercambios de conocimiento, y bueno, pues creo que el interrelacionar
al tejido empresarial, con la administración, con los ciudadanos, pues al final es lo que se pretende, ¿no? Y lo que se pretendía con estas estrategias. Pues muchas gracias, María Eugenia. La última parte de tu intervención tiene dos caras. Evidentemente, financiación pública hay, pero si las administraciones locales no suben los proyectos a las plataformas, vamos a perder mucho, vamos a perder todos. Así que, bien, hemos tocado todos los palos, está abiertos los temas, es el momento de iniciar una conversación y os solicito que el que quiera hacer alguna pregunta que levante la mano y pregunte sencillamente, así podemos abrir la conversación. Bien, aquí delante, si la azafata, por favor, el micrófono, ahí está, no, está allí. Ruego que os identifiquéis aquí delante, por favor, aquí delante. Os identificáis y preguntáis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Romero, pertenezco al clúster andaluz de la Plaza Tecnológica y Biotecnológica. Estamos en bastante colaboración con algunos otros organismos. Simplemente para esto, los planes nacionales de territorio inteligente y todo esto, pertenezco a esa comisión de trabajo del clúster de la Plaza Tecnológica y Biotecnológica de Andalucía, y queremos estar en colaboración con todas las entidades para que podamos crear las sinergias necesarias y simplemente pues eso, presentarme como miembro de esta organización para que podamos seguir trabajando y avanzando. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Evidentemente cuentas con la colaboración de TIC en este clúster. ¿Alguna pregunta? A mí, si no hay preguntas del público, soy un poco pesado en estas cosas, pero el tema de la interoperabilidad a mí me preocupa mucho y el consabido tema de las plataformas es fundamental para el desarrollo. Me gustaría lanzar una pregunta abierta a todos vosotros. Para que me digáis qué pensáis precisamente siendo además una de las puntas de lanza que tiene precisamente la norma con la UIT, pero que luego cuando venimos a la realidad de los ayuntamientos o de las diputaciones o de las propias empresas que se encuentran con el tema también de la certificación sobre la norma, pues no tiene tanta, digamos, realidad como luego estamos diciendo. Entonces me gustaría oír vuestras opiniones sobre este tema. Empiezo yo por contextualizar un poquito. Estamos hablando de la norma UNE 178-104, que es la que establece los requisitos para la interoperabilidad de las plataformas de ciudades de desarrollo. Con otro título un poco diferente. Cuando el Ministerio empezó a ver que las diferentes ciudades estaban contratando, ¿qué contratan las ciudades? Una solución tecnológica, ¿cuál? La que ya han ofrecido. Pues quedas en manos de ese proveedor. Entonces el Ministerio lo que dijo fue: necesitamos interfaces abiertas y normalizadas. Vamos a llamar localmente a los plataformeros que operan en España, vamos a sentarles todos juntos en esa mesa de normalización y hasta que no se pongan de acuerdo y tengan unos requisitos mínimos que sean capaces de cumplir todos, de aquí no sale nadie. Y ahí salimos con una norma, con la primera edición de esa norma. Por eso cuando a mí me dicen, es que esto es para fireware, señores, se llamó a todos los plataformeros, se les sentó a todos y todos prometieron que cumplían esos requisitos mínimos. Ahí es donde vamos a la cruda realidad. Cuando luego te dicen en Europa o te dicen en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿cuál es el mejor ejemplo? Si tengo que ir a España, ¿a qué ciudad voy y veo esa plataforma? La plataforma es tangible, es algo físico, entonces ya les empiezas a explicar, no necesitas, puede estar compuesta de varios, ahí ya nos perdemos. Y ahí es donde entra la parte muy tecnológica, lógicamente, a medir. La solución ya está normalizada, ya tenemos esos requisitos que son internacionales, es una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y está disponible para todos los gobiernos del mundo. Ahora lo que estamos es en conversaciones con la Comisión Europea, porque también evidentemente se han hecho sus
sus pinitos en proyectos de Horizonte 2020, como el Expreso, analizando la potencialidad de las diferentes plataformas urbanas o plataformas con 1001 nombres. Si estamos hablando de lo mismo, aparte de ir sentando las definiciones, cuando vamos a lo tangible es que ya estos plataformeros que estaban en España ya también han ido por el resto del mundo contando las excelencias de poder tener una normativa de referencia y poder decir yo cumplo. Claro. ¿Qué pasa? Pues que hay que ir también luego al mayor detalle, esa semántica de qué te sirve la interoperabilidad de la plataforma si los datos cuando entran no se entienden. Y cuando alguien diseña una plataforma para una ciudad, cuando va a otra ciudad que tiene otra plataforma diferente, no le sirve porque no se entiende por la semántica de esos datos. Entonces realmente hay que seguir trabajando. Se ha avanzado muchísimo, muchísimo, porque ya se ha dejado de discutir, pero ahí seguimos. Y desde el Ministerio se va a seguir en esa línea. Las normas están, hay que continuar testando, hay que ver el feedback que dan las ciudades y las diferentes empresas, y entendemos que también el impulso de la convocatoria de Red.es para edificio inteligente va a ayudar mucho a sentar la practicidad real de todo esto, porque también evidentemente ahí se trabajará en solucionar el tema de la semántica. Muy bien, ¿alguien más? Sí, bueno, nosotros por alusiones somos plataformeros, ¿no? También somos basureros con glamour porque desarrollamos sensores verticales para la recogida de residuos y faroleros con tecnología que hacemos gestión del público, aparcacoches IoT porque tenemos soluciones para parking de superficie. Al final lo importante es que todos estos elementos de una solución sean perfectamente sustituibles, es decir, lo hacemos bien, lo hagamos mejor, como decía antes, y que esa visión de plataforma sea integral y realmente aporte valor, es decir, conectada con otros inputs y otros outputs, genere, por tanto, políticas, genere informes de seguimiento de eficiencia de ciudad, una enorme proyección de capacidades que la tecnología permite. Pero claro, si vamos a un mundo cerrado, propietario, de fabricantes, donde te has atado para 10 años con el siguiente, pues no tiene sentido. Por tanto, nosotros, desde como fabricantes también de sus verticales, nos debemos a que la industria de todo el mundo sea compatible con ellos, porque no tenemos que ser agnósticos, tanto en comunicaciones, como en seguridad, como en protocolos de integración. Eso está en nuestro interior. Tenemos que ver que las empresas no tengan centralizado y que para ellos pues, la norma sea un problema. Nosotros es una oportunidad, una oportunidad de emprendimiento. Bueno, yo, sobre todo más desde el punto de vista funcional, a mí me parece absolutamente fundamental, porque al final lo que tenemos que tener es una plataforma que nos permita esa información, esos datos que tenemos, convertirlos en información que nos permite tomar las decisiones más acertadas. Si al final esa información que recopilamos, como comentaba antes, no se puede analizar, no se puede explotar porque viene en distintos formatos o por las razones que sea, efectivamente vamos a tener un problema. De hecho, nosotros incluso en Deloitte ya no hablamos de plataforma, la plataforma que tiene la administración, hablamos de la ciudad como una plataforma, porque entendemos que esa plataforma no solo se tiene que alimentar de los sistemas que tengan la propia administración y los sensores, sino que esa plataforma también tiene que recoger información de los ciudadanos y de las empresas, de manera que al final sean todos los grupos de interés, todo ese ecosistema el que aporta esa información, que la compartan y que cada uno la pueda usar en su propio beneficio. A mí me gustaría preguntar una cosa, teniendo desde dos ámbitos distintos la respuesta, desde el ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla, y desde el Ministerio. Sí, yo creo que la sociedad en general oye hablar de todos estos millones de financiación que están disponibles y después se pueden preguntar por qué realmente los ayuntamientos no dan un paso adelante a solucionar problemas a través de la tecnología o a través de programas. Nos encontramos un problema en Sevilla concretamente, como por ejemplo el de las farolas en la isla de la Cartuja, que realmente pues están ya obsoletas, es decir, de hace mucho tiempo, y dice, ¿por qué no se actuará? Entonces a mí me gustaría preguntar, sea al ayuntamiento que al ministerio, desde dos puntos de vista, ¿cuáles son las dificultades que tienen los ayuntamientos a la hora de presentar estos proyectos para poderse financiar? Y desde el Ministerio, ¿cómo veis esto? Es decir, ¿dónde pueden estar las dificultades reales para poder hacerlo? ¿Por qué no se mueve todo esto? No sé quién de los dos.
Bien, bueno, yo la verdad es que la pregunta es muy acertada, pero tiene su complejidad. Vamos a ver, por un lado, es verdad que teníamos problemas de definición y ahora con lo que está, bueno, el trabajo que se ha hecho desde UNE, la verdad es que ha clarificado muchísimo a la hora de definir qué necesidades tenemos y cómo podemos licitarlo o cómo podemos adquirirla. Hay una segunda cuestión también que en el sector tecnológico y está pasando, digamos, en nuestro funcionamiento normal de las administraciones, es que abandonamos el concepto de inversión y nos adentramos en el concepto de servicio. Es un concepto por el que nos han introducido, ¿no?, desde el punto de vista de nuestro sistema económico, y es verdad que es un sistema de servicios que no se adecua ahora a la financiación que nos viene de Europa a través del Ministerio o la propia Junta. Esta es la segunda cuestión. La segunda cuestión que no es, en fin, que tiene su aquel y que retrasa, porque hay que darle muchas vueltas desde el punto de vista de la administración y también desde el propio sector empresarial que tiene los productos. Y hay una tercera cuestión importante, que es, sí, efectivamente hay una financiación, uno puede hacer una inversión, pero después está la sostenibilidad de la inversión, el gasto que queda, ¿no? Y eso ya no lo financian, o sea que esto ya es algo donde va uno a pulmón. Claro, son tres cuestiones que deben ser analizadas con mucho sosiego, por no embarcarte en algo que después no tenga una viabilidad en el futuro. Y de esto hay muchos ejemplos en España, o sea que desgraciadamente, ¿no? Y tengo que decir que Sevilla, que es una ciudad que en este sentido se ha quedado un tanto atrasada, el atraso nos ha supuesto un ahorro económico tremendo, porque en fin, se ha clarificado ya estos ciertos aspectos, no solo tecnológicos, ¿no?, en la cuestión técnica, sino en la usabilidad y en la eficiencia de hacia dónde se iba, que en fin, no que nos sentimos satisfechos por esto, pero bueno, sí que es verdad que nos ayuda a que las decisiones sean más correctas, ¿no? Pero sí que es verdad que son cosas que no es por ganas de... Uno debe entender que quiere ofrecer a la ciudadanía la mejor solución posible y que efectivamente la financiación está, ¿no? Pero es una financiación que deja ahí y que, en fin, a ver cómo lo toco esto, ¿no? Cómo lo desciendo, ¿no? Sí. Bueno, tienes toda la razón en las tres cosas que has dicho, las tres. Somos conscientes de que la financiación con fondos pues tiene sus reglas, tiene una carga administrativa tremenda, luego está sometida a controles y auditorías, que por eso también nosotros somos muy rigurosos a la hora de admitir la primera evaluación de los gastos o incluso de admitirlos, y os pedimos que efectivamente que consideréis las operaciones que puedan ser elegibles, porque después sufrir una auditoría y que te tengan que retirar gasto y que, las recuperaciones de otros periodos de verdad, no es deseable por ninguna parte. Por otra parte, el tema que dices, sobre todo en el objetivo temático 2, de por una parte indefinición, o sea y por otra parte, o sea, que es novedoso, que somos conscientes de que os ha llevado tiempo articularlo. Por otra parte, es un reto, y en eso os tienen que ayudar bastante pues las empresas a dar esos activos nuevos que financia el FEDER. Hay que pensar un poco y ser conscientes también, efectivamente, lo que tú dices de la sostenibilidad de la inversión,
el FEDER te marca luego que las inversiones sean durables, tiene que mantenerse 5 años mínimo. Y esos 5 años efectivamente no te lo financian. Bueno, pues con lo cual pues, tienen que ser necesidades reales y activos nuevos. Fomentar es un reto, pero bueno, pues nadie dijo que fuera fácil. Porque es una cosa, estamos en Murcia, como estamos en contacto, pues si no son con 60 ciudades en todo el país para abordar proyectos en OT2 y proyectos LUCI, pues nosotros sí traemos un poco la voz de los clientes aquí que están de esas limitaciones, ¿no? Lo primero del LUCI estrategia son las estrategias de ciudad, o sea, lo que has dicho antes, no tiene sentido no poner en valor ese trabajo que ha exigido la ciudad durante 2 años, preparar una estrategia de ciudad digital, y lo más bonito de esto es que las ciudades tienen estrategia, hace 3 años no pasaba, y además tienen fondos, lo cual sería terrible que esos fondos no se puedan ejecutar en aplicaciones, ¿no? Yo animo nuevamente desde la industria, esto es posible, o sea, es relativamente sencillo, no penséis que estamos en un mundo muy lejano, esto lo veis con este proyecto que hemos hablado, ¿no? La Costa del Sol, es posible, la tecnología lo permite, es posible abordarlo, las limitaciones son pocas, hay que tener propiedad de todo lo que FEDER te da, es decir, todo tiene que estar alojado en tu ciudad, en ese propietario, pero igualmente que es un reto, pues hay respuestas a ese reto, así que yo animar nuevamente a las ciudades a que no os paréis y no perdáis los fondos. No sé si alguien más quería decir algo. Me gustaría, Carmen, preguntarte algo. ¿Hay alguna pregunta mientras tanto? ¿Estáis pensando? ¿No? Me gustaría preguntarte algo. ¿Cuál es la relación que establecéis? Porque claro, al final estáis sacando adelante proyectos para ayudar a estas poblaciones. Pero ¿la opción del tejido empresarial es solamente grandes empresas? ¿O qué posibilidades hay de que pequeñas y medianas empresas entren también en estos proyectos y puedan trabajar? Y si puedes poner algún ejemplo concreto. Sí. Bueno, por supuesto. Bueno, de hecho nosotros incluso cuando se hablaba de ciudades inteligentes, territorios inteligentes, el modelo de Red.es es hacer una licitación única, que eso favorece realmente o a uniones o a grandes. En nuestro caso, que realmente hacemos financiación propia, licitamos muchas veces actuaciones pequeñas, medianas y optan, por supuesto, todas las empresas del sector y empresas del sector que en muchos de los proyectos supera los que yo hablo de financiación propia y a nivel de tecnología, pues son empresas pequeñas y medianas del sector. Quizá las grandes tecnológicas pues, han estado pues, como el proyecto de la Red Taxi, Telefónica, y que bueno, pues que en este caso quizá pues había posibilidades de menor concurrencia, ¿no? aunque existiera. Entonces lo que yo quiero comentar es que sí que el sector empresarial tiene mucho que decir en todo esto, ¿no? Me quería comentar, perdona, también con el tema de interoperabilidad. Lógicamente, aunque estamos en un sector que todavía no hemos entrado nosotros en la interoperabilidad con las plataformas en mar, porque os he dicho que ese es mi proyecto futuro, sí que las administraciones públicas estamos haciendo, basándonos mucho el trabajo que estamos haciendo en esa interoperabilidad, porque realmente la conectividad que hemos hecho de las 3 redes, ¿no? La red provincial, con Red Nerea, con Red Sala, sobre todo lo que nos está potenciando esa interoperabilidad de software, no estoy hablando de plataforma en mar, pero de software que nos está dando la interconexión de registros, que nos está dando, que sobre todo es el gran avance de la eficiencia en la administración pública. La plataforma de interoperabilidad que ha puesto el Estado, que estamos en las diputaciones, estamos impulsando los nodos de conectividad, lo que nos está permitiendo que favorecemos no solicitar la documentación a los ciudadanos que están en poder de otra administración pública. Que quiero decir que el concepto de interoperabilidad, que nos hemos ido, lógicamente, a la interoperabilidad de la sensorización y de las plataformas en mar, parte de esa posibilidad de que haya una interoperabilidad real entre las administraciones públicas, tanto en la conectividad como en las plataformas software, ¿no? ¿Hay alguna pregunta del público? Ahora que hacer una pregunta. Y allí hay, después al final también hay otro. Sí, bueno, ahora de nuevo
quería comentar si creéis que el trasfondo de todo lo que son los territorios inteligentes, que empezó con edificios inteligentes, luego ciudades, ahora estamos hablando de horizontes cada vez más amplios, ¿creéis que uno de los trasfondos sería precisamente la aplicación de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que se supone que la empresa, igual que el ciudadano y todo, no tenemos que ir a calidad y precio, sino que ahora hay tres variables: calidad, precio, y tenemos que hablar de que el día de mañana nietos puedan disfrutar de este tipo de desarrollo? Esa era la pregunta que yo tenía, que antes la verdad. Muchas gracias. Nos agrada mucho la pregunta. Que acabas de hacer. No sé, ¿quién quiere contestar? Empiezo yo. El Comité de Normalización Nacional hace seguimiento de las actividades de normalización que hay tanto a nivel europeo como internacional. Aquí el concepto de ciudad inteligente, que es como se llama el comité porque no le hemos cambiado el nombre, hace eco del Plan Nacional de Territorios Inteligentes. A nivel internacional estamos hablando de smart y sostenible, inteligente y sostenible, y además hablan de ciudades y comunidades, con lo cual vamos perfectamente alineados y ese ha sido siempre el origen. Lo que pasa es que precisamente como el impulso ha venido desde la SESIA, pues lo primero es la prioridad tecnológica. Estamos en el siglo XXI y si no hay una tecnología en la que puedas descansar esa primera iniciativa, pues muy difícil va a ser que esa sostenibilidad que puedas lograr con otros medios que no tienen por qué ser tecnológicos, pues luego se puedan integrar esos datos en una plataforma, transformarlos, hablar de la inteligencia artificial, de Big Data, si no tienes también esa parte de inteligencia. Entonces, evidentemente ahí está, es responsabilidad de otros ministerios, estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible también, hay iniciativa en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. España tiene una copresidencia de una de las iniciativas que hay en Naciones Unidas con UNECE para precisamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 que aplica a las ciudades. Y está todo relacionadísimo. Y por eso la importancia del mensaje: no se reinvente la rueda. 32.000 normas en el catálogo, que ya existen muchas cosas y merece la pena echarle un vistazo antes de ponerse a dar una financiación para unos pilotos o para un estudio que pueda establecer nuevos KPIs. Hay muchísimos KPIs ya. Lo importante es conócete a ti mismo, haz una estrategia, piensa qué es lo que quieres conseguir y mira si es viable. Y luego establece, pues en base a normas, mecanismos para poder ir midiendo y mejorando. Pero eso tampoco era la filosofía de los territorios inteligentes. Estamos que hace 30 años de la ISO 9001 tiene que ser lo mismo. Es conócete a ti mismo y transfórmate. Y es lo que quieres. Señor Gordo. Sí, nosotros precisamente en el modelo internacional que tenemos de Deloitte Smart, en el centro del modelo hay tres objetivos muy claros que es lo que se pretende conseguir, que es mejorar la calidad de vida, mejorar la competitividad de la economía y el tercer objetivo es la sostenibilidad. No solamente que sea sostenible el propio modelo, sino que sea sostenible con relación también al entorno y al medio ambiente, ¿no? Y además es necesario, sobre todo con el tema de la calidad de vida y sobre todo los primeros resultados, que después los proyectos también resulten tan tangibles, ¿no?, para la ciudadanía. Creo que todavía estamos igual en un estadio donde estamos más de puertas hacia adentro, pero después también el ciudadano tiene que ver que eso se materializa en que mejora su calidad de vida, hasta en conseguir una plaza de parking, hasta la movilidad a la hora de llevar a sus niños al colegio, por ejemplo. Pero sí que es verdad que uno de los objetivos, la pregunta del tema de la sostenibilidad, es uno de los objetivos claros también dentro de la estrategia. Me gustaría también, vamos a explicarte por qué decimos que nos agrada tanto tu pregunta, y es porque hicimos un número especial sobre objetivos de desarrollo sostenible, estamos francamente comprometidos con esto y lo estamos trasladando también desde Ametic. Y de hecho vamos a tener el COE el día 16 del mes de mayo una sesión específica sobre la tecnología, la transformación digital aplicada a la consecución de los ODS desde una perspectiva empresarial. O sea que nos agrada muchísimo la pregunta. ¿Había otra? Espérate, María Eugenia, ¿quiere intervenir? Sí, bueno, comentar también por la parte de los fondos, de la Dirección General de Fondos,
Bueno, ahora mismo, aparte de la Agenda de Naciones Unidas, se está también trabajando en la Agenda Urbana Europea 2030 y marcará, todo indica, los reglamentos o los borradores de reglamentos de fondos europeos para el próximo periodo. Van a salir ahora en mayo, pero indica que irán alineados con esta estrategia europea urbana, sobre todo en el tema del urbano. Bueno, claro, en el tema del urbano. Lo que se prevé es que lo urbano siga teniendo una importancia clave en las políticas regionales de Europa. De hecho, para este periodo se obligaba a los Estados miembros a que se invirtiera el 5%, al menos el 5% de sus fondos, y se habla, todo son conjeturas, pero se habla que incluso el compromiso para el periodo posterior sea incluso mayor. Uno de los partenariados, porque la Agenda Urbana Europea se está desarrollando a través de unos partenariados, uno de los partenariados es de transición digital, lo lidera Estonia y están trabajando en una serie de planes de acción. Lo que se pretende es mejorar el conocimiento, la financiación y la política, la regulación. Y bueno, ya se están trabajando en varios planes de acción que todo indica que la financiación vaya a ir muy alineada en estos planes de acción en cuanto a la transición digital. Había una pregunta por ahí, sí, primero. Sí, hola. Mi nombre es Agustín Villar, yo soy subdirector en el Instituto de Estadística y Cartografía, responsable de las infraestructuras de información. Y bueno, no sé si al final terminaré formulando una pregunta, pero quería hacer un poco una reflexión. En primer lugar, solidarizarme con la subdirectora que se dedica a la gestión de los fondos FEDER, porque también los padecemos aquí y espero que los que siempre nos miran a la administración sepan la dificultad que supone llevar este de cuestiones a cabo. Bueno, mi negocio son fundamentalmente los datos, ¿no? Datos estadísticos y datos espaciales o geográficos, ¿no? Y el problema que tenemos en este mundo de la tecnología y de las cosas que tienen que ver con gestionar proyectos financiados con lo que sea, que tienen que ver con la tecnología, es que vamos quemando muchas etapas, ¿no? Antes se estaba hablando de interoperabilidad, pero estamos hablando exclusivamente del enfoque de la interoperabilidad de los cacharros y de las comunicaciones, ¿no? Bueno, se ha apuntado algo sobre la interoperabilidad de los datos, semántica, se ha hecho un apunte ahí, pero yo siempre digo que no hay interoperabilidad si no hay datos, ¿no? Y en teoría en toda Europa están creadas las condiciones para que la información sea interoperable. Por ejemplo, en el mundo de la información geoespacial está muy desarrollada, hay una directiva, que es la directiva SPY, que establece que los Estados miembros antes del año 2020 pues tienen que tener un montón de información puesta a disposición, tanto conjunto de datos como servicios de red, a disposición de lo que sea, en unos estándares que deben ser interoperables y demás, ¿no? Pero eso es la teoría. Después la realidad es que el cumplimiento de toda la normativa que hay alrededor de esta interoperabilidad de los datos, como son las leyes de reutilización, las directivas de reutilización, esta directiva SPAC de la que le hablo y tal, yo creo que todavía estamos muy lejos de haberlas cumplido realmente, ¿no? Vamos quemando etapas. Efectivamente, antes se citaba el caso de que podemos financiar cosas nuevas con fondos FEDER, pero no podemos financiar el mantenimiento, y se produce la paradoja de que estamos obligados a cumplir una directiva SPIRE que te obliga a poner los datos en un determinado formato, pero tú ya no puedes pedir dinero para hacer las operaciones de reingeniería de datos que tienes que hacer para poner toda esa información a disposición, como dice la directiva europea. A nivel estatal, la responsabilidad de datos estatal y de los autonómicos, pues bueno, llevamos un camino de recorrido, las cosas están bien hechas, pero veo con preocupación que en los territorios, en los ayuntamientos, estas directivas de puesta a disposición de los datos y tal, están todavía muy en pañales, y a los ayuntamientos les queman las papas con otras cuestiones más importantes y más urgentes que cumplir la directiva SPIRE en lo que se refiere a colocar, por ejemplo, las redes de infraestructuras en Internet. Antes del 2020, en teoría, esa información tiene que estar puesta en Internet, pero no están creadas todavía ni las condiciones para que esos datos estén disponibles. Entonces, miro a la representante del Ministerio, algo hay que hacer en la interlocución con Europa, porque la interoperabilidad tecnológica está muy bien, pero no servirá nunca de nada si no hay interoperabilidad de los datos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo?
Sí. Hombre, Carmen. aquí hay gente de la gerencia también municipal de urbanismo que saben bastante de datos geoespaciales y de lo que ocurre dentro de los ayuntamientos. Vamos, también en la divulgación hay este Lógicamente, problema. lo que dice el compañero en muchas cosas tiene absolutamente razón, y en esta interoperabilidad ha venido incluso algunas veces en el esfuerzo entre organismos. Nosotros, por ejemplo, con IECA hemos hecho un esfuerzo enorme para unificar el callejero, o sea, la unificación de nuestro padrón de habitantes con el callejero único digital de IECA, y ponerlo a disposición y obligar a los ayuntamientos que toda la información espacial, aunque sea la localización de los bares, sea con el callejero único de Andalucía. Pero no es una imposición, es a través de esa voluntad de que las aplicaciones que se hacen en la Diputación de Sevilla se hagan con la unificación del callejero. No hay una imposición, pero sino que consideramos que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de hecho, pues hay otra serie de aplicaciones, por ejemplo, de turismo, que también hemos favorecido para que sean no con Google, sino con el callejero de IECA, que además está muy trabajado y que ha hecho un esfuerzo impresionante, pero sí que no hay una imposición, ¿no? Entonces es un esfuerzo de convenio entre administraciones para poder trabajar en esa unificación. Bueno, por lo menos en lo que yo tiene mucha razón, pero que quizás no existe esa norma estricta para que eso se cumpla. Bueno, sí, el ayuntamiento. Sí, la verdad, bueno, el Ayuntamiento de Sevilla quizás esté en otra situación respecto a lo que son a lo mejor otros municipios más pequeños. Es verdad, nosotros tenemos una infraestructura de datos espaciales que, bueno, en fin, que tiene muchísima proyección, que además queremos a través de la financiación del EDUCI potenciarla si cabe más, porque uno de los problemas que tenemos siempre es en la producción de los datos. O sea que verdaderamente necesitamos muchos productores de datos, y este tipo de infraestructura, la verdad, se van a convertir desde el punto de vista no del negocio interno, pero sí desde el punto de vista de los ciudadanos, en una herramienta de primer nivel. O sea que porque el dato con esa referencia geoespacial es un dato de muchísima calidad. De hecho, una de las propuestas que nosotros tenemos es llevar a cabo una plataforma colaborativa, no solo de los productores internos, sino de productores externos. Y efectivamente coincido que en el tema de la interoperabilidad sí que es verdad que habría que estar más decidido para que verdaderamente esto sirva de algo, porque al final, si no, se convierte en una herramienta interna que no va a ningún sitio, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Sevilla, además, estamos trabajando, en fin, para unificar además esta infraestructura, tener un solo GIS, que esto era otra de las cuestiones, ¿no? Que trabajábamos sobre planos totalmente distintos, cuando la información además tiene que confluir en una misma infraestructura. Así que, bueno, sí, en ese sentido coincido plenamente. No sé si alguien quiere añadir algo. Había una pregunta por aquí. Por favor, el micrófono. Y hay otra, sí. Hola, buenas. Yo soy Luis Alcántara, de la empresa Singular. Tengo un par de preguntas que estaba viendo a ver un poco cómo evolucionaba el tema, pero bueno, creo que no ha quedado todo resueltas. Una, sobre todo, para empezar, el tema de la normalización con la UNE. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la normalización. De hecho, soy un evangelizador del tema de la estandarización. Pero vengo un poco del mundo de las telecomunicaciones, donde esto se lleva muy a rajatabla, en el sentido, por ejemplo, de que la interoperabilidad de diferentes fabricantes sea total, hasta el punto de que los diferentes suministros, dispositivos, se puedan pasar un procedimiento de verificación, ¿no? Yo no sé cómo entra aquí el tema de la certificación de elementos. Y cuando digo elementos me refiero a elementos dentro de una plataforma, ¿no? Hasta qué punto en un momento dado una ciudad puede sustituir un elemento por otro. Y esto entra al nivel profundo hasta el punto de que, por ejemplo, dentro de un vertical concreto, tipo, pues no sé, parking, luminarias, etcétera, tú puedas poner una luminaria diferente de un fabricante diferente y tengas un control diferente de otro fabricante tercero, ¿no?
O sea, cómo realmente está haciendo el enforcement, ¿no? Cómo está forzando a que la certificación de estos elementos sea algo más que poner en un pliego, en una propuesta, yo cumplo la UNE, ¿no? O sea, porque es mucho más que eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de, digamos, de la justificación de gastos, sobre todo, ¿no? También se ha comentado por parte del Ayuntamiento, el problema que supone el cambio de paradigma, ¿no? Hacia ir ahora al tener cosas, digamos, en propiedad dentro del territorio, ¿no? Que esto choca además mucho con la tendencia actual, ¿no? Ahora mismo vamos todo a platforms as a service, ¿no? Por ejemplo, o tema de, bueno, todo está en la cloud, incluso ahora nosotros tenemos una tendencia ahora a sistemas que van más tipo serverless, con lo cual ni siquiera tienes esto, ¿no? O blockchain, con lo cual también estamos trabajando mucho. Todo esto rompe totalmente con la filosofía de trabajar con tecnologías o con sistemas que tú tienes propietarios en tu casa. ¿Cómo encaja todo esto con la forma en que habría que encajar digamos, las inversiones para EduSI? Gracias. Bueno. Sí, sí, sí. Pues, atacando muy brevemente el tema de la certificación, las normas UNE establecen los requisitos, en este caso técnicos, del sistema de gestión o que se trate cada una de las normas. Puede existir asociada una certificación o bien una autodeclaración de conformidad con los requisitos de esa norma o bien a cargo de una tercera parte independiente que ponga su nombre, que haga esa auditoría y diga sí, es verdad, cumple los requisitos de esa norma. Eso en genérico con cualquier tipo de normativa. Las normas del Comité 178 son voluntarias, porque no están citadas en la reglamentación. Cuando se citan es cuando es obligatorio su cumplimiento y en este caso pues no está dando ese paso de exigirla. Porque lo que quieren es que son precisamente todos los fabricantes y prestadores de servicios los que tienen que ir dando ese paso. Lo que son los elementos concretos y particulares, no ha habido ese debate todavía. Estamos con se llamaba laboratorio virtual de interoperabilidad precisamente para testear esa norma y ver hasta qué punto se solucionan realmente los problemas de interoperabilidad o si solo está solucionado a grandes rasgos, porque hay muchos datos que pueden entrar directamente por IoT. Y dices, no, esto está diseñado, la plataforma estaba pensada con otras funcionalidades. Entonces, hay quien puede decir yo cumplo cuando en el fondo no se está siguiendo el camino para el que se había diseñado, con lo cual todo esto hay que sentarse y analizarlo. Y en su momento se habló de una posible certificación de esa interoperabilidad, pero ahí yo lo veo un poco prematuro, así como de otras normas sí que se puede hablar directamente de esa certificación, sistema de gestión, de la gestión de activos municipales, de los datos abiertos, de los destinos turísticos inteligentes. Eso hay un conocimiento y una realidad ya tangible y esas experiencias piloto ya se han hecho. De esto estamos en esa fase de hacer esas pruebas todavía. Entonces, evidentemente, el decir yo cumplo la norma es muy ambicioso y también porque sabemos que se cumplen en unas determinadas condiciones que no son todas y lo que hay que hacer es estudiar realmente cuál es el escenario real de utilización para poder ir a esa plena utilización de interfaces abiertas y normalizadas. A ver, en lo referente a, bueno, el FEDER por concepto financia nuevos activos, inversión en nuevos activos. Entonces es verdad que en el tema, en el OT2, que es novedoso para el FEDER, pues nos encontrábamos con este problema que tú has expresado muy bien. Nosotros hemos hecho una consulta a la intervención general, que es quien nos audita luego los gastos, bueno, pues esgrimiendo que el activo es precisamente la digitalización. El activo es, pues, que si hemos propuesto que si utilizando plataformas que ya están desarrolladas en el mercado, luego los ayuntamientos llevan a cabo esa digitalización de sus servicios y llevan a cabo esa digitalización de los servicios públicos de la ciudad, pues que se pueda considerar un activo en sí mismo
intangible, un activo, en el que se invierte y que siempre que haya el compromiso del ayuntamiento de mantenerlo por 5 años, no hemos obtenido contestación, y yo no quiero crear falsas expectativas y que la gente se espere a ver qué pasa. Porque lo cierto es que, y yo comentándolo pues, en un foro que coincidimos, la representante de Estonia, en un foro del URBA, la representante de Estonia y yo pues la comenté, porque además ella es la que está liderando el partenariado de la transición digital. Y le comenté este problema, y entonces ella me dijo que desde luego en su país, donde la transición digital la habían hecho hace tiempo, la habían hecho con FEDER, no habían utilizado para nada servicios, había sido todo, y ellos utilizan blockchain, y ha sido todo mediante inversión. No sé muy bien cómo lo han hecho, entiendo que habrá sido con todos sistemas centralizados, Estonia también es un país distinto al nuestro, pero bueno, que somos conscientes de ese problema, que lo hemos intentado pues consultar, pero que finalmente las reglas del FEDER son las que te marcan la elegibilidad. Entonces, si hay inversión dentro del objetivo temático que se pueda hacer mediante FEDER, independientemente de que luego pues, las plataformas, pero si hay inversión en infraestructura, en activos tangibles con el que se puedan absorber los fondos, pues se debería ir avanzando en ese sentido. Sí, perdón, en esta pregunta somos muy conscientes, ¿no? Y de hecho ya hemos mantenido reuniones con el propio Ministerio de Hacienda porque queremos llevarla a Europa. Es decir, es una cuestión que evidentemente no se puede dar ninguna expectativa porque el FEDER es como es, o sea, no le podemos dar la vuelta, pero evidentemente para fases posteriores de convocatorias, pues sí podríamos tener la esperanza de que esto cambiara, ¿no? Entonces, y de hecho ya el propio Ministerio de Hacienda está hablando de nuevas etapas de un fondo parecido a la EUSA. Sí, lo que quise comentar, Luis, es obvio, hay una discrepancia enorme entre que son fondos FEDER, vienen de ser fondos URBA para cambiar las ciudades a base de obra, es normal que no tengan esa visión, ¿no? Yo creo que la tendencia es esta, va a ser esta. Yo lo que sí propongo es que empresas medianas como es vosotros, Singular o Wellness, estemos pensando ya en el día 2+1. O sea, ¿qué va a pasar cuando ya acaben los fondos, ya ejecuta la estrategia? Eso queda en propiedad, cómo se explota, cómo pasa el modelo de servicios, y hay que hacer una transición al cloud, una transición al modelo de servicios, y plantearla ya al inicio de los proyectos, ¿no? Porque antes o después llegará de Europa el cambio de sentido y de repente ya la propiedad será un anatema y la unidad será terremoto de la nube o lo que sea. Muy bien, me parece que había una pregunta por ahí. Sí. Muy buenas, soy Beatriz Feistenberger, trabajo en Extenda, Agencia de Usuario y Promoción Exterior. Mi pregunta va un poco en respecto a tener más claro lo que habéis mencionado en algún momento, oportunidades de negocio, desde el punto de vista de las empresas, dónde están las oportunidades de negocio y un poco tamaño de mercado. Entiendo de momento todo depende de la fondo FEDER, la tercera convocatoria está a punto de publicarse, es decir que estarán 350 millones más por repartir, que entiendo parte de esto luego supone el negocio para las empresas privadas. Así que nos gustaría, de punto de vista vuestro, el negocio para la empresa privada, ¿dónde está? ¿En qué tamaño tiene? ¿Hay cabida para proveedores extranjeros? ¿Hay cabida para empresas extranjeras aquí o no? Y esta experiencia acumulada, como habéis comentado que tenemos una situación, una experiencia acumulada muy interesante en España, ¿es exportable? ¿Cuáles son los mercados prioritarios y qué necesitan esas empresas andaluzas con experiencia para exportar esta experiencia? Gracias. Precisamente en el plan nacional hay un apartado específico de internacionalización, porque es verdad que España ahora mismo ocupa una posición muy buena en cuanto al desarrollo de Smart. Yo creo que es un referente, además todo el tema de la normalización, efectivamente yo creo que nos ha posicionado muy bien. Y bueno, uno de los sitios que más se apunta es Iberoamérica.
donde además hay talleres, ¿no?, que se van a organizar, que no sé si se organizaron recientemente en Cartagena la semana que viene, en donde además incluso si mezclamos el turismo con el Smart, pues creo que España es una potencia en ambos aspectos, ¿no? Pero sí, tal vez exportar esa tecnología, yo creo que España está muy bien posicionada para hacerlo, y Iberoamérica seguramente es uno de los un mercado objetivo. Y después, antes lo que preguntabas también de atraer capital extranjero o empresas extranjeras que puedan venir, sí, por supuesto, yo creo que al final la tecnología, todo este desarrollo lo que va a traer pues son empresas de cualquier sitio, tanto españolas como fuera, para seguir desarrollando soluciones en las que se está avanzando mucho, desde el tema de Big Data, temas de inteligencia artificial, temas de blockchain, que ahí las soluciones podrán venir de cualquier lugar del mundo, no solo exclusivamente temas españoles, sino también igual soluciones que se traigan incluso a través de empresas españolas para seguir desarrollándolas. Y concretamente en este Plan Nacional de Territorio Inteligente está destinado 3,5 millones de euros concretamente para acciones internacionales. O sea que ahí evidentemente hay algo que pillar por parte del tejido empresarial. Sería cuestión de leerse. En este ejemplar hay un resumen que podéis consultar perfectamente, y si no os podéis bajar directamente el plan desde internet. Hay un caso concreto de la aplicación directamente que lo anunció el ministro Nadal para un proyecto en Colombia, ya con una aplicación de fondo directamente que, digamos, aprovecho para comunicar a todo el mundo y que las empresas andaluzas estén listas para licitar en este proyecto, que será prontamente, que no será consecuencia de los cursos que se están dando en Cartagena de India la semana que viene. Tenemos que ir concluyendo. Si no hay otra pregunta en el público, yo pediría a nuestros ponentes, antes de la conclusión, si se ha quedado algo en el tintero que quisierais de alguna manera subrayar, algún mensaje que dar. Nuevamente animando a las ciudades y territorios a emprender el camino, está ahí, yo creo que no vais a estimar. Pues es que te quería contar un ejemplo quizás de caso de uso internacional, ¿no?, combinando esos elementos IoT extranjeros. El caso hemos tenido en Semana Santa, en Sevilla, hemos combinado elementos como cámaras de seguridad, cámaras que pueden no grabar, pues solamente detectando movimiento, procesando imagen, transmisiones de las cámaras con un entorno seguro, iluminación pública, eso sí, de altísima calidad y de última generación, y una plataforma que corre todos esos datos. Eso lo hemos aplicado en un ámbito de seguridad, pero hemos hablado de un ámbito de comercio, un ámbito de turismo, porque la luz al final es un gran atractor de las personas, por tanto puede servir para dinamizar o para cuestiones de seguridad. ¿Qué hemos hecho? Pues básicamente correlar cualquier detección de las cámaras de seguridad de cualquier acto problemático, y César lo ha visto en el sitio funcionando, por tanto una avalancha de personas en un sentido, aglomeración de personas, y automáticamente indicar a las luces que están cerca de esos espacios que se iluminen al máximo, que cambien de una luz ámbar 20 que se utiliza en Semana Santa, la salida de los pasos, por la mayoría para ese ambiente íntimo, pero que automáticamente se convierta en un espacio seguro y evite esas avalanchas que vimos el año pasado. Esto no es más que la combinación aceptada de 4 elementos integrados, coherentes y siempre dando una respuesta a la ciudad, aprendiendo primero el reto y segundo construir la tecnología para hacerlo. Entonces, un ejemplo en el que viene apoyado la norma y con un caso de uso que perfectamente extenderse a nivel internacional. De hecho, nos han pedido algo en Irán, no sé qué vamos a firmar con Irán, pero bueno, estaremos en la India también presentando cómo se puede aplicar esto para Pues yo creo que Carmen quería decir algo. Y yo creo que solamente me gustaría hacer una pequeña conclusión o puntualizar, sobre todo que yo creo que más que nunca los proyectos público-privados, la colaboración pública-administración-empresa es importantísima. Creo que las administraciones públicas, dentro de nuestras posibilidades, como decimos algunas veces de tiempo, estamos haciendo ese proceso, ¿no? Incluso, como decía antes, con el proceso de gobernanza de RADIA, ¿no? Intentar que empresas aporten, universidad, administración local, y ponerlas todas juntas. Tenemos la financiación que tenemos, intentamos apostar por una financiación, en nuestro caso por nuestros ayuntamientos, como se ha hecho con los proyectos de USI que se han presentado, o otros proyectos de financiación o propios.
y lógicamente las empresas están para aportar las ideas. Yo creo que esa participación, no tenemos todo el conocimiento en las administraciones públicas ni el conocimiento de todas las tecnologías. Así que esto es un proyecto conjunto para que estos territorios inteligentes, hombre, quiero decir que el impulso, en nuestro caso, de que Sevilla provincia, Sevilla ciudad, conjuntamente sea un referente, que me encantaría que Sevilla como provincia y ciudad fuera un referente en España, pues depende de todos, ¿no? Depende de la administración y depende del esfuerzo de las empresas en aportarnos esas ideas, y algunas veces, bueno, puede ser trabajo de colaboración. Entonces, bueno, pues, estamos en Sevilla y pues sí que me gustaría, y sobre todo ahora que está aquí con César, pues que Sevilla pueda ser un referente en España. Bueno, por lo menos por la administración estamos intentando hacerlo todo lo posible. Sí, yo quisiera sacar una conclusión de todo esto, tú ahora me completas, pero llevo muchos años siguiendo todo lo que son estos planes y todos estos proyectos, y realmente aquellos que han funcionado y que han salido adelante son donde había una estrategia, se sabía lo que se quería hacer, es decir, se sabía que se quería hacer algo y el objetivo se miraba a conseguirlo, y donde había liderazgo. Es decir, sin una estrategia, sin unos objetivos y sin un liderazgo puede haber mucha financiación, pero realmente al final no se consigue nada. Yo creo que esto es fundamental a la hora de abordar cualquier otra cosa. No sé si, Adolfo, tú quieres... Pues yo animar, ¿no? Porque de hecho tenemos la oportunidad, o sea, tenemos un posicionamiento óptimo. Ahora mismo estamos en la cresta de la ola a nivel mundial en Smart City. Es una industria, se ha convertido en una industria. Ya empiezan nuestras empresas, y además tenemos el caso de la propia Wellness, ¿no? Que es una empresa sevillana que porta ya la tecnología de Smart City, y digamos, para mantener ese liderazgo que tenemos actualmente, lo que hay que hacer es animar a las administraciones junto con las empresas privadas para que estas licitaciones salgan lo más pronto posible. Ahí las consultoras tienen un papel fundamental a la hora, digamos, de ser catalizadores del proceso. Nos ofrecemos como asociación, evidentemente, con el Ministerio para hacer esa movilización, tanto con empresas tecnológicas como con consultoras, que son socios también de AMETIC, y a las empresas animarlas mucho a que formen parte de este proceso, porque Andalucía, no es el caso de Sevilla, pero tenemos Málaga, que es un caso interesantísimo y con el cual además hay proyectos trazados también entre Ayuntamiento de Sevilla y Málaga, con lo cual podemos traccionar mucho del sector. Creo que tú, María Eugenia, querías añadir algo. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que ha comentado Adolfo, pues, y en mi libro, animar a las ciudades, que parece que he echado aquí una reprimenda con los fondos, animar, porque en todos los foros en los que participamos hablan maravillas de todos los proyectos en los que participan ciudades españolas, en el Urbact, en las Innovative Actions, en todos. España queda en un lugar en cuanto a la innovación, en cuanto al buen trabajo. Entonces, y además es que lo hemos visto con las estrategias, que eran de una calidad impresionante, además también un ejemplo de participación, de gobernanza multinivel, de cómo han participado los ciudadanos, han participado el tejido empresarial. Y creo que entonces podremos, porque además del futuro de este eje dependerá las próximas negociaciones en el eje urbano para el próximo periodo, y yo creo que va a ser un éxito. Tania también quería añadir algo. Sí, yo quería lanzar el mensaje ese de que todo el mundo debe sentirse parte integral del Plan Nacional, que realmente se están haciendo las cosas muy bien, y lamentablemente, pues por un tema, yo creo, puramente cultural, nos vendemos muy mal y nos dejamos un poco pisar por el resto del mundo, y realmente somos un referente y tenemos una posición de privilegio que hay que aprovechar para el poder buscar esos nuevos modelos de negocio y el poder escribir nosotros las reglas que mejor convenga a nuestra industria, porque precisamente una de las claves, por ejemplo, es el pelear para que en unos indicadores internacionales no se pongan cosas que es que en una realidad de una ciudad o de un destino turístico
en España no se corresponden o no llegamos al mismo nivel de algo que se quiera medir. Pues estar allí, pelearlo, porque realmente somos un referente, y si no estamos nosotros para defenderlo, evidentemente vendrán de fuera a intentar que se apague. Y eso. Pues muchísimas gracias, el debate ha sido muy rico, esto da para más. Prometemos que le haremos un seguimiento al Plan Nacional de Territorios Inteligentes, porque, como decía Tania, es que esto da para otra jornada, porque me imagino que habrán surgido muchísimas más preguntas en ustedes y muchas más ideas para poder poner encima de la mesa. Gracias a todos, agradecidísimo a nuestros ponentes, a Cajasol que nos acoge y a todos ustedes. Muchas gracias.